Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, su misericordia es grande. Bendito Dios, aleluya. Ya que nos permite estar una vez más conectados a través de este medio para adorar y glorificar su santo nombre. Bendito Dios. Gracias le damos al Señor por este tiempo especial que nos permite poder hablar de su palabra. Palabra bendita, palabra santa, palabra pura y verdadera. Bendito Dios, aleluya. En la cual no hay engaño en ella. Aquí está la verdad, mi hermano, la cual todos debemos conocer, porque el Señor nos ha dejado, ¿verdad?, esta palabra para que nosotros aprendamos de ella todos los días de nuestras vidas. Bendito y aleluya. Vamos en esta preciosa hora a comenzar esta palabra que el Señor nos ha dado, este consejo de la palabra del Señor. Y vamos a entrar al libro de Números, capítulo 23, vamos a estar leyendo del 1 al 6, y vamos a estar predicando bajo el tema: cuídate de Balac y no confíes en Balaán. Cuídate de Balac y no confíes en Balaán. Así que vamos a estar entrando al consejo de la palabra del Señor. Ahí usted juntamente conmigo abra su Biblia en el libro de Números. Vamos a estar predicando en Números, capítulo 23, el verso 1. Vamos a estar leyendo hasta el 6 y luego vamos a seguir leyendo conforme los va hablando la palabra del Señor. Leemos la palabra de la manera como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabras en boca de Balaam y le dijo: vuélvete a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto al holocausto y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, excra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, y aquí un pueblo que habitara confiado, y no seré contado entre las naciones. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, Padre eterno. Muchas gracias te doy por ella, Padre Santo. Gracias por haber dejado este consejo, Padre eterno, para que podamos adorar y glorificar tu nombre, Padre. Enséñalo, Padre Santo, a seguir confiando en tu palabra, Señor. Aún, Padre Santo, cuando no veamos respuesta, Señor, inmediata, Padre eterno, sabiendo, Señor, que usted tiene el cuidado de sus hijos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. En esta parábola, mi hermano, aquí el Señor les enseña, hay un consejo bien extenso, el cual hay que meditarlo detenidamente, y lo vamos a dar cuenta cómo el Señor Jesucristo no solamente lo dejó esta historia en un pasado, sino que cuando nosotros vamos a Apocalipsis, al capítulo 2, verso 14, a la iglesia de Pérgamo, el Señor vuelve y trae a memoria esta historia. Una historia la cual ante los ojos del Señor es desechada, pero también es permitida. Permitida porque ahí no había un pueblo con discernimiento, y era permitido para que el Señor diera a conocer que Él estaba con su pueblo, pero que también había un pueblo que no se daba cuenta de que aquí habían 2 personas que se querían levantar en contra de ellos, pero que sin ellos darse cuenta, Jehová estaba peleando por ellos. Qué importante que nosotros entendamos, mi hermano, que algunas ocasiones
de pronto nosotros vamos a tener enemigos ocultos. Cuando hablamos de enemigos ocultos, hablamos de estrategias de hombres, ¿verdad? De que de pronto se levantan en contra de nosotros, de una manera o de otra, y de pronto usted no se da ni cuenta. Pero qué importante es nosotros saber, mi hermano, que muchas veces aunque los enemigos se levanten en contra de nosotros, tenemos un Dios que pelea por nosotros, que aunque muchas veces no somos merecedores de ello, pero Él cuida de nosotros, Él cuida de su pueblo. Hay una promesa de parte de Dios para aquellos que le son fieles a Él. Aquí vemos que habían dos hombres, uno el cual tenía la intención de maldecir al pueblo de Israel, llamado Balac, rey de Moab. Este hombre, mi hermano, quería maldecir a Israel, y déjeme decirle que cuando este hombre viene a querer maldecir a Israel, quiero que note algo muy importante y ponga mucha atención a esto. Esto a mí me ministraba mucho y analizaba por los tiempos y por qué el Señor le dijo a Juan que viera que aún hoy en día en la iglesia también había entrado el espíritu de Balac y el de Balaam. ¿Sabe? Me llama mucho la atención porque en las tres ocasiones o más de una ocasión, que este hombre Balac invita a Balaam a maldecir a Israel, en esas dos o tres ocasiones siempre ellos hacen un sacrificio, hacen un holocausto, pero el holocausto iba dirigido directamente a Jehová, no iban dirigidos hacia los dioses de Moab, no iban dirigidos hacia el rey de Moab. El holocausto lo estaba haciendo un hombre que tenía conocimiento de la importancia que había de hacer un holocausto, un sacrificio, para que Jehová trajera respuesta conforme a la petición que había en su pueblo. Pero note qué importante de nosotros analizar y qué peligroso es de muchas veces nosotros participar con algunas invitaciones que se los hacen, sea de hacer un sacrificio. En este caso, estas personas hacían un sacrificio llevando un animal, ¿verdad? Con leña, poniéndole fuego hasta que el animal se consumía. Ahí, ¿verdad? Ellos esperaban la respuesta de parte de Dios. En el caso de nosotros ya no estamos para hacer sacrificio con animales, pero el sacrificio ya lo hizo Cristo yendo Él a la cruz del Calvario. Ahora nosotros el sacrificio que hacemos es tener que congregarlo, ¿verdad? Ir a una iglesia, congregarlo. Y nosotros lo hacemos a través del ayuno, ese es un sacrificio, a través de la oración, a través ¿verdad? De la búsqueda. Usted hace un sacrificio. Ese es el sacrificio que todos nosotros hacemos para tener que obtener una respuesta de parte de Dios. Nadie va a obtener una respuesta sin pagar el precio, sin tener que hacer un sacrificio. Entonces, cuando hablamos de un sacrificio, no estamos hablando que es algo esforzado, estamos hablando de un sacrificio voluntario. Pero cuando hablamos de sacrificio, porque los estamos despojando, los estamos dejando cosas, personas, por estar en la casa de Dios y por tener que tener una comunión con el Señor. Ahora bien, qué importante nosotros analizar el saber para qué es ese sacrificio que se está convocando. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué viene detrás de ese sacrificio? ¿Para qué se está haciendo? ¿Por qué? Porque en este caso vemos a que Balaam, mi hermano, Balac incita a Balaam y le dice: oye Balaam, ve y hazte un sacrificio a Jehová tu Dios. A lo mejor, y yéndole a hacer ese sacrificio, Él te conceda, oye qué terrible como es el enemigo, Él te conceda la petición y puedas maldecir al pueblo de Israel. Mire qué terrible, muchas veces nosotros los reunimos como congregación, los reunimos como pueblo, como hermanos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y muchas veces no sabemos que hay personas que se juntan o van al mismo lugar, no con la misma intención. Hay algunos que van solamente para estar en la expectativa, para ver qué ven, qué escuchan, qué hacen, cómo se mueven, qué gesto hizo, cómo fue vestido, cómo se dirigió a hablar hacia las demás personas. Y déjeme decirle que eso, mi hermano, es el espíritu de Balaam,
y el espíritu de Balac, porque estos dos, al momento de hacer el sacrificio, no llevaban buena intención. Por eso el tema es, cuídate de Balac y no confíes en Balaam. Porque aunque las palabras de Balaam se escuchan muy honestas, muy sincero, en realidad esas palabras no venían de parte de Balaam, sino que cuando nosotros comenzamos leyendo, vemos que es Dios quien está usando la boca de Balaam para contradecir la maldición que él quería tirar en contra de su pueblo. Entonces, cuando él comienza a querer maldecir, el Señor le dice, ya que ustedes se pusieron de acuerdo para maldecir a mi pueblo, tú vas a decir estas palabras. Mire lo que le dice. Dice, Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros, 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, oiga lo que le dijo, ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y me fue a un monte descubierto. ¿A dónde se fue? A un lugar que era, dice, en un monte, o sea, apartado. Este hombre estaba haciendo un sacrificio que aparentemente se oía que era un sacrificio justo, un sacrificio aprobado por Dios, porque las cosas que él necesitaba es lo que hacía el pueblo de Israel al momento de ofrecer un holocausto: la leña, el becerro, ¿verdad? El lugar donde se iba a hacer, había un porqué. Cada uno de estos altares era una maldición que él iba a hacer para dirigirse contra el pueblo de Israel. Y note algo aquí muy importante. Él le dijo, quédate acá. Ese fue Balaam, el que supuestamente fue a interrogar a Dios o a orarle a Dios, oiga bien, para maldecir al pueblo de Israel. Y ahorita usted va a ver cómo el Señor muchas veces va a venir, mi hermano, a defenderte, aun cuando usted no lo está viendo, aun cuando nadie se lo está contando. Aquellas cosas que usted no escuchó, aquellas cosas que usted no oyó, que no miró, pero que llega un momento donde alguien se lo cuenta, pero ya se lo cuenta como una historia, ya no se lo cuenta como el momento con que se planeó hacerle el mal a la persona, sino que ya de último viene a ser como más suave el cuento, ¿verdad? En este caso, estamos viendo a dos personas que tenían la misma maldad, las mismas intenciones, pero el uno quería jugar a ser el cristiano, a ser el espiritual, el que revelaba, el que le mostraba a Dios, el que Dios enseñaba, el que se dejaba dirigir según por lo que Dios le decía. Y había otro que era el enemigo de parte de Dios, pero que también estaba involucrado al final en la misma situación, en el mismo problema. Al final, él quería tener un beneficio de los sacrificios que Balaam le estaba ofreciendo a Jehová. Entonces dice, quédate aquí, le dice Balaam a Balac. Le dice Balac a Balaam, ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam. Y este le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra y Jehová, significa que esas palabras no venían del corazón de Balac, sino de parte de Jehová. Entonces dice, y ordenó, dice, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabras en la boca de Balaam y le dijo,
vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a un holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Escuche, todos los enemigos de Jehová estaban a la expectativa de aquel holocausto que supuestamente se había preparado para pedirle a Jehová una respuesta. Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo ayunamos, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Número 1, ofrecemos el ayuno delante de Dios. Número 2, los apartamos para tener una comunión con Dios especial. Y número 3, no puede faltar la oración. Entonces, cuando usted empieza a convocar al nombre de Jehová en sacrificio, en ayuno y oración, usted empieza a ser quebrantado, usted empieza a ser confrontado o usted empieza a sentirse culpable. Porque no todos lloran porque hay un quebrantamiento de espíritu al momento que se está ayunando. Muchos lloran porque se acuerdan que le han sido infiel a Jehová, que le han sido infiel a la iglesia, pero que dentro de sí mismo el pecado se ha arraigado tanto que no se siente capaz de declararlo. Y eso, mi hermano, que lo está acusando, que es el pecado, hace que se sienta culpable. No siempre cuando usted ve a una persona que está quebrantada, que está llorando, no siempre es porque es movida por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, sino que muchas veces es una culpabilidad por causa de un pecado oculto que hay dentro de la persona, o por causa, mi hermano, de algo que tiene, pero que no lo ha declarado delante de Jehová. Ahora bien, aquí vemos a Balaam haciéndole un sacrificio a Jehová, pero alrededor del sacrificio se encontraban personas que eran enemigos del pueblo de Dios. Y ellos estaban a su alrededor. Y el Señor le dijo a Balac: ve allí donde está el sacrificio que estás haciendo y vas a hablar las palabras que yo te ponga en tu boca. O sea que no había opción. O sea, Balac no tenía el control de las palabras que él iba a hablar. El que tenía el control de las palabras era el Señor. Era Dios mismo el que estaba hablando usando la boca de él. Pero muchas veces se quiso retractar. ¿Por qué le digo que se quiso retractar? Usted lo va a ver ahorita. Porque si a la primera que él habló, o que el Señor habló a través de su boca, hubiese sido él el que hubiera estado hablando esas palabras, no lo hubiera querido seguir intentando. Pero este hombre intentó una y otra vez. Este hombre hizo varios intentos. A pesar que siguió intentando, el Señor siempre trató de ponerse al frente para tener que evitar que él maldijese al pueblo de Israel, para tener que detener las palabras de maldición y el Señor convertirlas en bendición. Entonces le dice, dile esta parábola, y dijo, él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Entonces él dijo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de excrear al que Jehová no exclaró? Porque de cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Y aquí un pueblo que habitara confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿O el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balaam dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Usted ya vio la diferencia cuando nosotros hacemos un sacrificio, un ayuno,
un tiempo apartado para el Señor, siempre tiene que haber un objetivo. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Con qué intención usted quiere dar ese ayuno a Dios? ¿Con qué intención usted se quiere apartar en oración para Dios? Si la intención es para ver quién vino, quién no vino, o a quién empezamos a acusar para dañar los corazones, después preparamos un mensaje para estar golpeando desde el altar al pueblo y los empezamos a llamar tibios, fríos, acomodados y cuánta cosa. Si para eso usted convocó un sacrificio en la iglesia, en su casa, en su familia, qué sé yo, para después dañar el corazón suyo y dañar el corazón de otros, mi hermano, es tan peligroso que antes de tomar cualquier decisión, nosotros primeramente analicemos cómo estamos delante de Dios, primeramente nosotros, y le preguntemos a Dios, en realidad, Señor, ¿soy apto para ofrecerte a ti este sacrificio? Señor, en realidad me considero yo apto para tener que estar delante de ti para hablar contigo. Señor, ¿cuántas veces te he fallado? Pero la palabra dice que todos los que creen en ti, tú le respondes. Pero eso no es verdad. Porque el Señor dice que al corazón contrito y humillado, dice que Él lo ve de cerca. Pero dice que al altivo lo ve de lejos. ¿Quién es una persona altiva? Una persona que no quiere reconocer que está mal delante de Dios. Una persona que camina conforme a su propio ego, con que yo estoy bien, yo ando bien y aquí no me saca nadie. Entonces, no siempre Dios va a responder a oraciones solo porque usted tenga una creencia en Jesús, solo porque usted vaya a una iglesia. No siempre va a venir respuesta de parte de Dios. Al contrario, si Él, conociendo su corazón, conociendo sus intenciones, y sabe que de la manera como usted lo está haciendo es para juzgar, es para criticar, es para señalar, es para condenar, mejor deténgase y no lo haga. Deténgase y analice un poco lo que está haciendo y no lo haga. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios no siempre los pone a que hagamos eso en público. Muchas veces Dios los quiere que nosotros los humillemos en aquellos lugares donde nadie lo ve. En ese lugar donde solamente usted y Dios sabe lo que usted habla con Él. Solamente usted y Dios sabe cómo está su relación con Dios. Al llegar a la iglesia, nosotros vamos con un corazón agradecido para ir a glorificar al Señor por lo que usted ya sabe que Él hizo con usted. No vamos a la iglesia como sacrificando el cuerpo porque obligatoriamente tengo que ir para que Dios me bendiga. No, así no funciona esto, mi hermano. Cuando usted se congrega en una iglesia, usted va porque hay gratitud en su corazón, hay agradecimiento, hay gozo, hay alegría, hay paz, sobre todo paz entre su corazón, pero sobre todo con los hermanos también. Porque probablemente usted cree andar paz en su corazón, pero al momento que usted llega aquí al lugar donde está supuesto que usted está yendo para ir a glorificar al Señor, termina usted dañándose y dañando a otros, porque usted está empezando a maquinar lo que a lo mejor la otra persona ni tan siquiera se ha dado cuenta. Entonces, Él dijo, ¿cómo yo voy a maldecir lo que ya Dios bendijo? ¿Cómo podría yo maldecir lo que Dios bendijo? ¿Cuándo bendijo Dios a Israel? Un pueblo desobediente, un pueblo el cual no se sometía a las leyes de Jehová, un pueblo que por más señales y milagros que venían viendo, habían endurecido su corazón. La pregunta es, ¿habría algún motivo para que Balaam con Balac pudiesen maldecir a Israel según el criterio del hombre terrenal? ¿Habría alguna probabilidad? ¿Lo recibiría el Señor o permitiría que lo hiciera? Humanamente, si vemos la condición del pueblo,
Este pueblo, mi hermano, realmente era un pueblo malagradecido, rebelde, un pueblo el cual no se sometía a la palabra, a la voluntad de Dios. Decían de labios conocer a Dios, pero al momento que hablaban, ellos eran capaces, mi hermano, de blasfemar, ellos eran capaces de hacer sus propios sacrificios a dioses ajenos. Ellos no temían a Dios. Cuando usted no teme a Dios, se le hace fácil pecar. Cuando usted no teme a Dios, se le hace fácil mentir. Se inventan unas mentiras que no ha terminado de hablar la otra persona cuando la otra persona ya está viendo cómo hace la mentira. Eso, mi hermano, significa que hay un corazón sucio, un corazón que necesita ser procesado, que necesita ser, mi hermano, moldeado como el barro en las manos del alfarero. Una persona que está maquinando de ver cómo voy a hacer para mentir, cómo voy a planear para hacerle un daño a una persona. Eso ya es una maldad. Y estos hombres estaban haciendo eso. Pero cuando nosotros nos vamos acá un poquito atrás, al libro de Génesis, cuando el Señor viene y le permite al siervo Abraham salir de su tierra y su parentela, las palabras que Dios le dijo a Abraham no fueron palabras de hombre, no fueron palabras que se las llevó el viento, no fueron palabras de promesas que hoy las digo y mañana ya no las cumplió, no. Las palabras que el Señor le dijo a Abraham es el cumplimiento de lo que ahorita nosotros estamos leyendo, de lo que el Señor le prometió a Abraham. No porque el pueblo se lo merecía, que Dios lo defendiera, no, sino por la promesa que Dios le hizo a Abraham. El Señor está defendiendo a su pueblo, aunque el pueblo no se lo merecía. Dice Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por esa promesa que el Señor le está haciendo a Abraham, por esa promesa es que el Señor está defendiendo a este pueblo. Si usted comienza a analizar desde la salida de Egipto hasta el capítulo 23 que le estoy leyendo ahorita, hasta que termine el libro de Números, usted se va a dar cuenta que aquí no había un pueblo, mi hermano, que estuviera completamente confiando en que Dios los iba a ayudar para ir a obtener esa tierra prometida, la cual el Señor le está diciendo a Abraham. Aquí vemos a un pueblo que está dudando, a un pueblo mentiroso, a un pueblo que maquinaba en sus propios corazones. Ellos tenían maquinaciones, la cual estaban en el desierto rumbo a obtener la tierra prometida, pero también tenían su corazón inclinado a Egipto, de donde ya Dios los había sacado. Recuerde que Egipto representa el mundo, Egipto representa el pasado, el pecado, la inmundicia, la idolatría, la esclavitud. De ahí donde un día usted y yo los encontrábamos, porque de ahí Dios me sacó a mí, donde un día anduve haciendo pecados desagradables, donde un día reconocí a Jesucristo como mi Salvador. Cuando yo reconozco y tengo un verdadero encuentro con el Señor y analizo mi vida pasada, me aborrezco y me arrepiento de todo mi corazón al ver las cosas malas que hice y al pensar cómo se sentiría Dios al ver toda mi desobediencia. ¿Cómo se sentiría Dios? ¿Qué concepto tenía Dios en ese momento de mí? O cuánta alegría de Satanás de ver cómo me tenía hundida en el pecado, deleitándome en el pecado. Entonces, yo puedo hablar de mi pasado de esa manera, pero yo no puedo venir
y traer al presente un pasado, el cual, si yo lo traigo al presente, eso me va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque mi corazón se va a empezar a desviar. Son cosas tan pequeñas que te pueden desviar, que en el momento que tú las vas a hacer, no lo piensas. Cuando ya las hiciste, analizas y dices, mejor no lo hubiera hecho. O mejor ni tan siquiera lo hubiese pensado. Pero el problema aquí no se trata de si lo pensé o no lo pensé. El problema es hacerlo. Cometer el pecado de nuevo, eso te convierte a ti una persona separada de la presencia de Dios. Entonces, Balaam dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí tú has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde la cual lo veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás a todos. Desde ahí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabras en su boca, y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto al holocausto, y él y los príncipes de Moab. Y le dijo, Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Le dijo Balac a Balaam. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, escuche. Estas palabras que está declarándola, si usted las lee detenidamente, no son palabras pronunciadas por la boca de Balaam. Cuando usted escucha esta palabra, entonces él tomó su parábola y dijo, Balaam, levántate y oye. Es una voz de autoridad, una voz que cambia en la conversación de 2 hombres carnales, y cuando el Espíritu Santo habla, cambia. Cuando el hombre habla carnalmente, uno puede percibir cuando el hombre habla carnalmente, porque las palabras que salen carnalmente golpean la palabra, dañan al pueblo y dispersan las ovejas. Pero cuando la voz del Espíritu Santo habla, cuando Dios habla a través de su palabra, habla con poder y con autoridad, la cual imposible es que no atendamos a esa voz cuando Él habla. Y cuando vemos esta palabra que se está pronunciando, no es Balaam el que está hablando, sino Dios mismo confrontando a Balac, haciéndole ver que por más que lo intente una y otra vez, no va a permitir que maldiga a su pueblo. Y le dice, Balaam, levántate y oye. Oiga, escucha mis palabras, hijo de Zippor. ¿Quién está hablando ahí? Jehová. Ahí no está diciéndole Balac, escucha mis palabras. No, está hablando Jehová. Escúchame, Balac, una vez por todas, mis palabras, para que entiendas lo que te voy a decir. Autoridad. Cuando en la boca del hombre está el Espíritu Santo, la palabra sale como una espada cortante, como doble filo, dice ahí la palabra, pero dice que traspasa, penetra hasta las coyunturas, a modo de sacar aquellas cosas que están sucias, aquellas cosas que están dañadas. Eso es lo que hace la palabra. Pero cuando viene con el Espíritu Santo, por muy dura que es la palabra, uno siente que la palabra le está edificando. Porque uno no está viendo al hombre, uno está oyendo la palabra y uno reconoce si esa palabra viene dirigida con el poder del Espíritu Santo o viene por la emoción del hombre, porque escuchó un mensaje por ahí en redes sociales y le dio la gana de escribirlo, y de ahí en el altar le dio por repetirlo,
y se sintió como que el mensaje era suyo. Como yo me esforcé, yo lo preparé, pero al final usted se da cuenta que esa preparación no fue, mi hermano, espiritual, sino fue carnal. Entonces, cuando el mensaje es preparado carnalmente, el mensaje no edifica el alma del hombre, sino que lastima el corazón del hombre. Entonces, el Señor está diciéndole: Balaam, levántate y oye y escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová tu Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como el búfalo. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Representando a un pueblo que no está dándose cuenta de que en estos dos hombres están planeando maldecirlos. Dios se adelantó a defenderlo. Dios se adelantó a defender una causa por sus hijos. Mi hermano, mi amigo, yo no sé cuántas veces usted ha escuchado de que personas se han levantado en contra de usted, hablando mentira en contra de usted, planeando de ver cómo lo destruyen, planeando de ver cómo sacan una mentira para destruirte y para sacarte del propósito de Dios. Tienes que aprender a escuchar la voz que te está hablando y analiza de dónde viene la voz, si esa voz viene de parte de Dios o es una voz que envía Satanás para detener el propósito de Dios que ha hecho en ti. Cuando tú vas a ser útil en las manos del Señor, se van a levantar enemigos por todas partes, queriendo detenerte, queriendo callarte lo que Dios ha depositado en tus manos. El Señor iba a hacer de esta nación, de este pueblo, naciones grandes y numerosas, la cual el Señor le dijo a Abraham, la cual no las podrás contar, porque serán como la arena del mar. Entonces, para que esto surgiera, era necesario que Dios peleara o defendiera a su pueblo para que se cumpliese lo que le prometió al siervo Abraham. Porque si Dios le hubiera permitido maldecir al pueblo de Israel, ¿cuál sería la causa entonces que Dios hizo sacar a Abraham de su tierra y su parentela y no cumplir la palabra que él dijo? El Señor le está diciendo: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si yo le dije a Abraham que yo iba a bendecir esta nación, yo la voy a bendecir. Si yo le dije a Abraham que cuidaría de ella, yo voy a cuidar de ella. Yo no voy a cambiar lo que yo ya dije que iba a hacer. Eso lo tiene que nosotros hacerlo sentir bien. Que aunque usted, mi hermano, escuche palabras allá afuera que de pronto te quieren desanimar, recuerda que hay una promesa de parte de Dios para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para tu esposo, para tus generaciones. Aunque el enemigo diga lo contrario, aunque en tu casa se levanten en contra de ti, tú tienes que aprender a distinguir la voz de cuál te está acusando. El acusador no se va a vestir, mi hermano, como un animal que usted le vaya a tener miedo, no. El acusador te va a enviar palabras con personas que son más acercadas a ti. Personas que siempre te muestran un afecto. Personas que siempre te muestran una amistad, una cercanía. Cuenta conmigo, yo estoy contigo. A la hora que quieras. Aquí estoy como tu amiga, como tu amigo, como tu hermano, como tu hermana, como tu pastor, como tu líder. Pero ahí nosotros tenemos
que aprender a tener el cuidado. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Porque tal vez usted habló, comentó, hizo una conversación de pronto sin malicia, sin maldad, sin acusación, pero había una persona como Balac, viendo en qué momento usted usaba alguna palabra de alguna persona conocida y estaba ahí Balaam para captar la palabra y después torcer la palabra. Cuando la palabra se tuerce, venimos nosotros a dañar una conversación que se hizo sin ninguna mala intención y la otra persona ya la viene a hacer con una intención de destruir a la otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Las iglesias están siendo sacudidas terriblemente. Usted, mi hermano, tiene que escudriñar la palabra, porque en esta encontramos la verdad del Señor Jesucristo. Pablo, no solamente una vez, más de una vez, Pablo habló y advirtió que tuviéramos cuidado de algunos que se hacían pasar por hermanos, pero que no lo eran en verdad. Eran personas que estaban filtradas entre el pueblo, pero al final Pablo dice que ellos solos iban a dar su fruto de lo que ellos eran. Entonces, usted no tiene que defenderse, aunque usted escuche. Tenemos que hacer como nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto viene de los cielos. Mire, el Señor Jesucristo preparó a 12 discípulos. A los 12 les dio la misma enseñanza. Los 12 vieron los testimonios de Jesús. Los 12 vieron, mi hermano, los milagros y prodigios que Jesús anduvo haciendo. Los 12 estuvieron, mi hermano, siendo capacitados por el maestro de maestros y el pastor de pastores. Pero ahí entre medio de los 12 había uno, no que iba a traicionar a Jesús, sino que estaba traicionando a Jesús, porque no solamente lo traicionó llevándolo a la cruz, no. Él lo traicionó también porque también robaba de las ofrendas, porque él era el tesorero del grupo de Jesús. Entonces, ahí vemos que el Dios que lo ve todo, el Dios que lo sabe todo, que escudriña los corazones, los pensamientos, discierne todo lo que nosotros no podemos hacer, él sabía perfectamente bien lo que Judas andaba haciendo. Note algo importante aquí. Él nunca le dijo a los discípulos, tengan cuidado de fulanito, tengan cuidado de Judita, porque Judita, yo se los advierto, Judita me va a entregar. Tengan cuidado de Judita, porque Judita anda metiendo la mano ahí donde no debe meterla. Tengan cuidado. Nunca Jesús dañó el corazón de sus discípulos. Siempre mantuvo su boca cerrada mientras él no veía el momento en que era necesario que se cumpliese la palabra por medio de los profetas, que tenía que ser así. Judas Iscariote, no hubo ningún sacerdote, por muchos que querían matar a Jesús, no hubo ningún sacerdote que fuese a buscar a Judas para decirle, cuéntalo dónde está, maestro, en dónde está ese Jesús que se dice ser judío, el rey de los judíos. Nunca fue ninguno de ellos a preguntarle dónde está. El mismo Judas fue a donde estaban los sacerdotes, escribas y fariseos y les dijo, ¿cuánto me van a dar si yo les digo dónde está el maestro? Ahí vemos nosotros que usted no tiene que hablar, usted no tiene que decir nada, aunque usted sepa, mi hermano, aunque usted conozca nombres, aunque usted le den nombres y apellidos, no necesita hablar. Simplemente guarde silencio, váyase de rodillas, clámele a Dios por esas personas que están hablando en contra de usted y bendígalas. No las vaya a maldecir, bendígalas. Padre, no tomes en cuenta, Señor, lo que hablan. No tomes en cuenta el pecado de ellos. Padre, bendíceles, ayúdales.
hay que cambien su manera de ver las cosas. Hay que tengan el cuidado de hablar, Señor, que antes de que hablen, analicen y piensen que tú los estás viendo, que no es al hombre que van a dañar, sino es a ti que te están dañando, porque tu palabra dice que hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. O sea, tenemos un defensor que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Y con eso nosotros nos basta para esperar que Él pelee por nosotros. ¿Cuándo usted se da cuenta que Dios está peleando por usted? Cuando usted anda un corazón en paz, cuando usted anda tranquilo, cuando usted se duerme sin estar pensando en aquellas cosas que le dijeron, porque usted le depositó al Señor todas esas cargas y el Señor se encarga de pelear por usted. Entonces dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación, contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, porque ventura parecerá bien a Dios que desde ahí me lo maldigas. Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y el becerro. Y Balac hizo conforme Balaam le dijo y ofreció el becerro y el carnero en el altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él viniese, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de un agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oye los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aleos plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia serán muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como del búfalo. Por más que ellos planeaban maldecir una y otra vez, no pudieron, mi hermano. No pudieron y no van a poder. Note algo, que la tercera vez que tratan de maldecir, lo hicieron viendo hacia el oriente, hacia la tierra a la cual ellos estaban dirigiendo. Entonces ya no solamente querían maldecir a ellos, sino que ellos ya se estaban viendo más allá. Ellos ya se estaban dirigiendo su maldición hacia las generaciones. Por eso usted y yo tenemos que cortar con las maldiciones generacionales que vengan en contra de nuestra familia. Si en su familia usted ha escuchado de maldiciones, de enfermedades, de cualquier situación que esté pasando, usted tiene que orar al Señor y decir: Señor, yo declaro y yo corto toda maldición generacional que venga en contra de mi familia, en contra de mis hijos, en contra de mi descendencia, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Usted tiene que cortar esa maldición. Y este hombre no solamente estaba maldiciendo al pueblo, sino que estaba maldiciendo la tierra que ellos iban a obtener. Y el Señor le está diciendo: espérate un momentito. Mientras tú veas a este pueblo que estaba en grupos ahí, en sus tiendas, esperando, ¿verdad?, respuesta de Dios, dice que el Señor le permite a Balaam que vea cómo
espíritu de Jehová estaba sobre su pueblo. Lastimosamente, en los tiempos que estamos viviendo, eso, mi hermano, ya no está sucediendo hoy en día entre medio del pueblo. Usted, por más que quiere buscarle y esforzarse y ver realmente en dónde está el Espíritu Santo, porque por más que usted quiera buscar, por más que usted se quiera esforzar, usted lo único que ve es un engaño entre los mismos hermanos, una mentira, una hipocresía entre mismos hermanos. Ahí usted no ve nada del Espíritu Santo. Ahí usted no ve ni tan siquiera la apariencia del Espíritu Santo, porque lo único que usted ve son divisiones. Yo hago por mi lado esto y tú por el otro, y así lo vamos a llevar. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Destruir al pueblo de Dios. Yo termino con esto. Dice, le voy a leer aquí lo que dice el 19. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viniendo Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre. Y viendo el ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevare cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién viviere cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitín y aflijarán a Siria, aflijará también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balaam se fue por su camino. No importa, mi hermano, aunque usted de pronto no ve la respuesta inmediato, espere en Jehová. Mire, por más que intentó Balaam de querer complacer a Balaam para maldecir al pueblo de Dios, al ver que no pudo, él determina irse para su pueblo, el pueblo donde lo habían mandado a traer. Pero cuando usted lee el capítulo 25, que no se lo voy a leer, usted va a ver cómo Balaam, antes de irse, le da un consejo a Balac y le dice: mira, no hemos podido maldecir a Israel por los holocaustos que hemos hecho, porque esto el Señor no lo permite, no lo acepta, porque Él dice que nadie puede maldecir a su pueblo. Escuche esto: mientras Jehová defendió al pueblo de las maldiciones que Balaam y Balac le querían enviar, usted se dio cuenta que el pueblo se mantuvo tranquilo, se mantuvo confiado, se mantuvieron en sus tiendas, no hubieron novedades, no hubieron desánimo, no hubieron, mi hermano, desacuerdos, porque ellos no se estaban dando cuenta. Jehová estaba peleando por ellos sin ellos darse cuenta. Pero Balaam tenía algo de conocimiento del pueblo de Israel y empieza a decirle a Balac: ¿sabes qué? Yo me voy a ir, pero intenta de esta manera a ver si te funciona. Se lo estoy hablando de esa manera, pero usted léalo el capítulo 25 de Números. Y le comienza a decir: envían mujeres moabitas y envíalas a los hijos de Israel, y verás si ellos no van a fallar hacia Dios. O sea, sin que nosotros les maldigamos, ellos solos van a caer. Porque algo que tenía el pueblo de Israel era que eran desobedientes y no escuchaban la voz de Jehová su Dios. Y ya Dios le había hablado, le había advertido que ellos no se fueran a juntar con mujeres paganas de otras naciones. Se los había advertido por medio del siervo Moisés, pero usted ahí se da cuenta en el capítulo 25 que Balaam sí tenía algo de conocimiento de quién era este pueblo. Porque el consejo que Balaam le dio a Balac en realidad sí se cumplió. No se cumplió las maldiciones que enviaron ellos, porque Jehová peleó por el pueblo. Ahora bien, hay un límite que Jehová pelea por sus hijos. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Dios pelea por sus hijos? Cuando andamos en obediencia y cuando le somos fieles a Él. Ahí tenemos un Dios que pelea por sus hijos. Ahora bien, llega la otra parte también, donde Dios los da a nosotros poder, autoridad
y dominio propio. Entonces, las tentaciones que usted se encuentra en el camino, no puede evitarlas Dios, las tiene que evitar usted. Porque quien se las está enviando es Satanás. Pero como usted no reconoce lo que es de Dios, lo que es de Satanás, porque no hay espíritu de discernimiento, usted agarra cualquier cosa en el espíritu, según usted. Pero ahí es donde muchos caen. Entonces, ¿qué pasa? Mientras estos maldecían, Dios, mi hermano, mandó una nube de protección, mandó al Espíritu Santo que los cubriera y ninguna maldición cayó sobre su pueblo. Ahora bien, el pecado que comete Israel, ahí en el capítulo 25, por el consejo que le dejó Balaam a Balac, ahí sí, mi hermano, fue un pecado que fue por acto propio. Ahí no tuvo nada que ver Dios. Ahí no tuvo que ver nada Balaam. Ahí no tuvo que ver nada, mi hermano, las maldiciones que estaban echándose. No. Ahí, mi hermano, fue decisión de cada persona. O sea que hay pecados que nosotros cometemos, que nosotros mismos somos conscientes de lo que andamos haciendo. Y que por más que usted pida oración, que pidan ayuno y que mantenga la iglesia de rodillas, no le va a funcionar. Porque esto no funciona así. La oración no es un amuleto para aquellos que quieren estar pecando deliberadamente. No. La oración es para aquellos que quieren liberarse del pecado y quieren levantarse y quieren estar a cuenta con Dios. Pero la oración no es para apañar el pecado, ni para tener que tenerlo a usted contento, acomodado con el pecado. Entonces, el Señor, al ver que este pueblo, por más que Él peleó por ellos, por más que Él interfirió para que no vinieran las maldiciones, al final el Señor está viendo es a un pueblo desobediente. Tanto que me forcé, tanto que peleé por ustedes, y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Usted comienza leyendo capítulo 25 de Números, capítulo 26 de Números, capítulo 27 de Números, llega al 31, y va a ver usted que todo lo que pasó ahí fueron maldiciones. Fue pecado tras pecado, desobediencia tras desobediencia. Y ahí, no solamente eso, usted ahí va a empezar a ver que las mujeres moabitas y las de Madián vinieron a seducir al pueblo de Israel, pecaron deliberadamente acostándose con esas mujeres que no eran del pueblo de Israel, pero eso al momento les trajo satisfacción. El pecado al momento te va a saber bueno, te va a saber, ¿verdad?, agradable, te vas a divertir, te vas a reír, vas a gozar y piensas que el mundo está a tus pies. El problema es el siguiente día. El siguiente día cuando empezaste a analizar cada cosa que hiciste y sobre todo si hiciste algo que realmente fue muy malo y tú analizas y dices, wow, qué tremendo lo que hice, wow, ¿qué van a decir aquellas personas que me vieron o lo que escucharon de mí? Y comienza, mira, el pecado a acusarte. Y a veces empezamos a decir, el pastor me acusa, la hermana me acusa, el líder me acusa. No, mi hermano, es tu propia conciencia, tu propio pecado que vive dentro de ti es el que te acusa. No le busques, mi hermano, culpables a otros de lo que tú haces mal. Lo que tú haces mal es lo que te acusa a ti todos los días. El pecado es el que muera dentro de ti. Ese es el que te acusa día con día. Ese es el que te dice, acomódate, duérmete, no te levantes, vete a trabajar, agarra horas extra, no vayas a la iglesia, ¿para qué haces caso? Al fin y al cabo Dios te escucha donde quiera que va. Así viene Satanás. Y así muchos se acomodan y terminan fallando deliberadamente delante del Señor. Al final, mi hermano, todo sacrificio dado a Dios de corazón, el Señor sí lo recibe. Pero un sacrificio con una intención para dañar a otro, es en vano lo que usted hace, porque Dios no recibe un sacrificio que ya Dios sabe con qué intención usted lo está haciendo. Cuando viene Apocalipsis capítulo 2, donde le estaba yo mencionando, aquí vamos a ver que el Señor viene y le dice a Juan, oye Juan, quiero que vayas y le veas a las 7 iglesias, pero quiero que te vayas a la de Pérgamo y que le recuerdes que así, que hace miles de años que Moisés les habló al pueblo que por esa maldición que habían cometido de meterse con mujeres paganas,
de estar maldiciéndose entre uno y el otro, que eso mismo había entrado dentro de la iglesia. Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguada de doble filo, dice esto: yo conozco tus palabras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Oiga, aquí no le está hablando el Señor a Juan en el Antiguo Testamento. El Señor le está hablando a Juan, le está revelando, pasando miles y miles de años, el Señor le está revelando a Juan que lo mismo que había hecho Balaam con Balac, en maldecir al pueblo e incitarlo a pecar, dice que en esa iglesia de Pérgamo estaban haciendo exactamente lo mismo. Qué terrible, mi hermano. Qué terrible que la iglesia esté dormida, esté confiada, dejen la oración y no sepan discernir cuando el Espíritu Santo habla y cuando el hombre habla según la carne que el hombre le dirige que habla. Analicemos un poco la palabra, medite usted en la palabra del Señor, descudriñe la palabra, mi hermano, para que no sea engañado. No sea como muchos que solo cuando van a la iglesia abren la Biblia para ver en qué texto se leyó y ya yéndose para la casa se les olvidó lo que se leyó. Descudriñela en su casa, pero no solo la descudriñe, medite en ella. Mire, cuando usted abre la palabra del Señor y usted la lee, ¿sabe qué está haciendo usted? Conociendo a Dios. Cuando usted escucha que alguien dice, Dios me habló, está hablando una persona que tiene comunión con Dios a través de la Escritura, que sabe conectarse con Dios. Cada vez que usted abre la palabra, usted habla con Dios. Usted pregunta y Él le responde. Él le responde y usted pregunta. Así es como Dios habla al corazón de toda aquella persona que está dispuesta a querer estar cerca del Creador del universo. Así que hasta aquí dejo el consejo de la palabra. Espero que usted haya entendido el consejo de la palabra. No es mi intención ofenderle ni hacerle sentir mal, pero sí tengo que hablar lo que el Señor puso en mi boca, que debo de hablarlo. Y hay de Dios, hay de mí, ¿verdad?, que no obedezco si el Señor me dio la palabra y que yo venga y hable lo que yo quiero. Así que yo solamente le puedo decir que yo obedezco lo que a mí Dios me pone que yo hable. Y allá yo, si yo les digo a ustedes mentira y les digo que Dios me dio la palabra y al final Dios nunca me dio esa palabra, sino que yo me la inventé. Que Dios me libre de ello y Dios tenga misericordia. Pero en verdad no miento. Mientras yo leía, Padre, dame palabra, ¿a dónde voy a predicarle? Y mientras yo leía, el Señor me mantuvo ahí. Detente aquí, mantente aquí. Y me mantuve ahí y ahí Dios me quedé, ahí Dios me ministró y eso fue lo que el Señor me puso para que yo hablase este día. Así que espero que usted haya entendido el consejo de la palabra del Señor. Fue un privilegio para mí haber estado aquí conectado este día con cada uno de ustedes. Le agradezco por su tiempo, por haberse tomado ese tiempo en escuchar la palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Cristo quede con cada uno de ustedes. Bendiciones.